Damos la bienvenida al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante del sector empleador y agricultor. En su cuenta de Twitter se autocalifica como analista agropecuario, ganadero y político. Señor Gómez de la Torre, ¿qué expectativas existen sobre el nuevo gobierno en estos primeros días y en los días previos a posesionarse? Guillermo Lasso se ha enfocado a temas de carácter social, de derechos, de libertades, pero aún no asume temas económicos, que son los que mayores expectativas generan en cuanto a los lineamientos que dé el nuevo gobierno. ¿Cuáles son sus expectativas personales y del sector al cual usted representa? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y observando el día de hoy. A ver, yo creo que hay temas que debemos tratarlos y obviamente no me preocupa que la primera semana, por ejemplo, Guillermo Lasso no tope los temas del actual presidente, no tope los temas económicos, porque son los temas que más claros tiene. Realmente son los temas que se están trabajando y confiamos plenamente, así como hemos escuchado en minutos atrás, que hay una diferencia en cuánta plata se requiere, y lo hemos comentado con el actual ministro de Economía y Finanzas. Lo primero que hay que hacer en el tema económico es decirle al país cuál es la realidad que estamos viviendo. Porque el momento que entendemos cuál es la realidad que vivimos, el Ecuador puede también prepararse para entender cuáles son las acciones, no que el gobierno únicamente, sino que todos los ecuatorianos, pensando en un Estado permanente, porque el gobierno es temporal, como Estado, cuáles son las acciones que debemos adoptar y tomar para un futuro próspero y principalmente un futuro en libertad. Cuéntenos ustedes de su experiencia. ¿Cómo se encuentra el sector agropecuario, agroindustrial en Ecuador? Cuando pensamos en el sector agropecuario, y usted ha mencionado algo que me gusta mucho, el tema agroindustrial, debemos integrar tres áreas que usualmente no las combinamos: agrícola, industrial, pero también hay que incluir la parte comercial. ¿Y por qué la pongo en consideración muy importante? El sector productivo produce leche, papas, banano, café, cacao, flores, un sinnúmero de temas que tienen que pasar, bien sea por un proceso de empaque, en el caso de flores o banano, para ser exportadas, o ensacado y transportadas a un mercado, en el caso de la papa, o un proceso industrial, en el caso de la leche. Pero para que estos productos puedan ser, para que estos productos lleguen al consumidor final, pasan por el ámbito comercial. Entonces, estas cadenas son las que deben trabajar de la mano. Si no, el eslabón por sí solo, la papa no sale sola del campo hasta la mesa del consumidor. Tenemos que encontrar mecanismos de articulación de las cadenas agroproductivas pensando en los requerimientos del consumidor final, y esto es algo que se lo he venido hablando muchos años. ¿Cómo está el sector? Hay que dividirlo en dos partes. El sector agroexportador, estos primeros meses del año en relación a los del año pasado, pues se ha visto un poco contraído por efectos de la pandemia, recordando que enero, febrero y mediado de marzo del año pasado sí tuvimos un impacto, pero no tan grave como el que estamos viviendo. Pero el sector agroexportador entre 2019 y 2020 creció en $1.300 millones. Es importantísimo. Entonces, fue mano de obra que se mantuvo, fueron puestos de empleo, fue una cadena completa que se mantuvo activa. En el caso del sector de consumo nacional, más bien contraída todavía, contraída por dos aspectos. Uno, el ámbito económico, la gente está guardando lo poco que le queda, el poco ingreso, porque se han bajado ingresos, se ha perdido empleos, lo poco que tiene está midiendo muchísimo el gasto. Y el segundo, esperamos ya que las nuevas restricciones que hemos vivido estos últimos semanas, mes y medio, ya no se den, porque el cierre de los fines de semana, la contracción económica y contracción en el consumo, en todo lo que es cadena de hoteles, restaurantes, cafeterías, y el cierre de colegios, influyen directamente en la compra de los hogares de
los snacks en el caso de los colegios o las salidas a comer que potencian mucho más la cadena agroproductiva desde el eslabón del que jala, que es el consumidor. Entonces, cuando se contrae el consumo, hacia atrás todo se comprime, todo se contrae, todo se complica. Muy buenos días, en cuanto a los pequeños productores que son los que han advertido haber sido los más golpeados, sobre todo en esta pandemia, e incluso han insistido ser uno de los sectores más olvidados, con los cuales en los últimos años ha habido todavía una deuda. ¿Cuál es el análisis que tiene usted y la situación actual? A ver, yo creo que lo primero es definir qué es un pequeño, mediano y gran productor, y estos temas están muy claros en la legislación ecuatoriana y en las normas técnicas ecuatorianas. Y comenzando por ahí, el Ecuador tiene definido como país a un micro, que es alguien que genera ingresos de 0 a $300,000 y que tiene de 0 a 9 empleados, a un pequeño que genera ingresos hasta $1,000,000. Entonces, cuando hablamos de pequeños, yo creo que tenemos que ir esta dinámica. Por el otro lado, en el campo, ya no sería micro, tendríamos que buscar otra categoría para hacerla, que no existe, porque la productividad y la producción son de pequeños fundios, pequeños lotes de terreno en donde la provincia, de acuerdo al último censo, que lamentablemente es del año 2000, habla de fundios en promedio de 1.3 hectáreas. Entonces, con respecto a estos productores, porque todos somos productores, desde el que tendrá, alguien debe tener 10,000 hectáreas y alguien tiene 5,000 metros y está produciendo. Todos los productores sí requerimos de alguna manera ciertos conceptos de facilitación. El tema, por ejemplo, del que se mencionaba, el tema del riego es fundamental. Entonces, hay los grandes proyectos de riego que determinan el uso del agua, y ahí viene cómo llegar que ese gran proyecto de riego pueda interconectarse hacia los pequeños lotes de terreno, medianos lotes de terreno, indistinto como queramos calificarlos, pero hacia los lotes de terreno, para que esa agua de los proyectos que se construyeron años atrás pueda ser utilizada adecuadamente. Cuenca tiene un buen proyecto a través de Electroaustro, me parece que se llama, y que piensa no solamente en la electricidad, sino también en la parte de reserva de agua para riego. Ese tipo de cosas hay que interconectarlas de mejor manera. ¿Se requiere política pública? Sí, pero también se requiere una política pública que en materia crediticia, por ejemplo, no es solamente, y comparto, créditos acorde a la producción. O sea, no es lo mismo un crédito para papa que un crédito para palma aceitera, por ejemplo, porque el uno se produjo y se vuelve a sembrar a los 6 meses, el otro a los 3 años y medio, casi 4 años, recién comenzamos a producir. Pero esos créditos tienen también que estar fomentando de alguna manera los procesos asociativos y qué mejor cooperativos. Me explico. Si yo quiero sembrar papas y el Estado me ofrece un crédito a 30 años plazo para una siembra, pues no tiene mayor lógica, porque a los 6 meses yo ya coseché. Pero si yo le presento al Estado un proyecto para siembra y producción de papa en un grupo asociativo donde la zona, no importa, un grupo de productores, 15, 20 productores, nos juntamos en una misma zona y hacemos un proyecto en el cual podamos trabajar de manera articulada, con siembras escalonadas, un sistema de riego implementado, un proceso de lavado y clasificación de la papa, e inclusive, qué mejor, poder tener un proceso de procesamiento para hacer las papas bastón que vemos en los centros comerciales, o para hacer harina de papa, o para hacer vodka, qué mejor. Pues ahí ya tendríamos que pensar en un crédito que sea un poco más bajo que el crédito para la siembra de papa, porque ese crédito ya favorece un proceso productivo que inclusive podría estar orientado con fines de exportación, de forma que, como vamos a producir más y vamos a mejorar productividad, no es un tema que se quede en el mercado nacional únicamente. Antes de ir a estas soluciones concretas que usted propone, que las vamos a tocar, señor Gómez de la Torre, continuemos realizando este diagnóstico de la situación actual.
hasta donde conocemos, hemos podido observar las exportaciones no tradicionales, banano, café, cacao, camarón, se encuentran en un muy buen momento, pero es evidente que requieren saltar a otra dimensión, salir de esa calidad exclusiva de commodities, pasar a una etapa de mayor industrialización con un valor agregado nacional. Por otra parte, la agricultura básica de la sierra y del oriente ecuatoriano, los ganaderos productores de carne y de leche en la sierra y el oriente se encuentran muy deprimidos en sus actividades. ¿Qué expectativa ha generado en el sector la ministra Tan Libera, que entendemos es una ganadera de Manabí? A ver, Tangi es hija de un gran ganadero de la zona del Carmen, don Urbano, apreciado amigo, pero ahí es donde yo parte lo que le mencionaba. El ejemplo de la papa es un muy buen ejemplo. La zona de Macas, por ejemplo, tiene una producción de carne charolé fuera de serie. Es espectacular el tipo de cortes que salen de ahí. Macas, por ejemplo, sufre de los gravísimos problemas del austro, de tener pésimas carreteras. Estamos de acuerdo. Entonces ahí es donde vamos al punto. No es solamente un tema de qué producto tenemos, sino es qué infraestructura nos acompaña. Pero el producto que tenemos en Macas, a pesar de las pésimas carreteras, fundamentalmente viaja a Guayaquil para ser faenado en el tema cárnico y salen cortes de primera línea que podrían ser orientados también hacia el mercado exterior. En el caso de quesos, leche, pues la leche líquida un poco se exporta, pero el año pasado la mejor relaciones comerciales, no hemos firmado ningún acuerdo, ya abrió un pequeño mercado para queso diferenciado. Y ahí es donde viene el otro tema. Valor agregado no necesariamente es hacer un producto, pasarle por la industria. El caso de Palora, con la pitahaya, estamos exportando la misma pitahaya. Es la misma fruta, pero el valor agregado que tiene es la calidad de los grados se llaman grados Brix, pero es el dulzor que tiene la pitahaya, y generamos un valor agregado en origen con la calidad de un producto único. Los helados de Salcedo, el queso azulandino, café de Loja, café de Galápagos, cacao fino de aroma, y en el cacao fino de aroma tenemos 16 variedades diferenciadas, en donde si bien podemos estar exportando la misma pasta de cacao, podemos implementar denominación protegida de origen, denominación de origen protegido para ser exactos, donde le damos valor agregado en el producto primario. El exportar productos primarios no es malo. Chile lo hace desde hace muchos años y es una principal fuente de ingresos. El tema es ir apuntando a qué requiere el mercado internacional, cuáles son las exigencias, y sobre esas exigencias ir cumpliendo los requerimientos hacia atrás para poder insertarnos ya no solamente en el mercado, sino, como decimos normalmente, en los mercados diferenciados y evidentemente, señor Gómez de la Torre, hay facetas y facetas dentro de este mundo de la agricultura y la ganadería en Ecuador. Hemos seguido muy de cerca en los últimos meses, años diríamos, la situación de los ganaderos de la sierra. Usted conoce la provincia de La Suay, la provincia del Cañar, con sus haciendas ganaderas, en donde los ganaderos han estado en una permanente queja por los precios muy bajos a los que tienen que vender su leche. Incluso han tenido en momentos dados que arrojarla, que desecharla, porque más les cuesta el transporte a las lecheras que lo que obtienen ya por su venta. Si bien la leche se lo compra en Ecuador entre precios de $1 o $1.50, dependiendo de su presentación, los ganaderos en muchas ocasiones han estado recibiendo valores por debajo de los 50 centavos de dólar. Y aquí es donde existen estas dos versiones que se reflejan en declaraciones, por ejemplo, de los asambleístas de Pachacutic, que ven con preocupación el optimismo que tiene el gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, en el Acuerdo del Pacífico o en los tratados de libre comercio. Ellos señalan, nos van a poner a competir con los grandes que tienen enormes subsidios en otros países. Salvador Quispe, me parece, es quien ha dado cifras del orden de $300 mil millones o algo así, que es la que beneficia
como subsidio a los agricultores y ganaderos norteamericanos. Entonces hablamos de realidades muy diferentes que va a tener que asumirlo el nuevo gobierno. Nuevamente, desde su punto de vista, y perdóneme si algún concepto errado estoy utilizando, no soy un experto en el tema, pero sí trato de trasladarle a usted preocupaciones que existen de agricultores, de ganaderos que viven una dura realidad, que no están aún incluidos en estos círculos de exportación exitosa de unos pocos productos ecuatorianos. A ver, Gustavo, usted comenzó diciendo yo me autocalifico como analista económico, político y demás. Sí, así es verdad, así me autocalifico. ¿Cómo me califico y cómo me califica a mí la realidad económica? Yo soy productor de leche y hago esfuerzos muy grandes por cumplir con las buenas prácticas agropecuarias, que estoy en proceso de certificación. Hago un esfuerzo muy grande en mantener mi certificado de predio libre de brucela y tuberculosis. Hago esfuerzos por mantenerme como productor y para mantenerme como productor de leche de calidad. Y ese concepto está en mi cuenta de LinkedIn, por ejemplo. ¿Ya? Pero el tema es que ¿En dónde tiene sus unidades productoras de leche para tener la idea más clara? Yo tengo mi unidad productiva de leche en el sector de Pinta, a 1 hora de Sangolquí, y 1 hora de Sangolquí que son 20 kilómetros, porque el camino que llega a donde estoy yo no es un camino fácil, es un camino bastante malo, en donde la prefectura ha participado una vez en 22 años en pasar una mano de tractor hace como 10, y el 80% del trabajo que se hace cuando es un trabajo que lo hacemos a través de la minga entre los diferentes productores que estamos aquí de diferentes tamaños. Pero eso no implica que yo pueda decir que vamos a cerrarnos al mundo, cuando hay que también ver la otra realidad. El Ecuador tiene acuerdos comerciales y es parte de la Comunidad Andina de Naciones, en donde no hay restricciones arancelarias, como por ejemplo con Perú o con Colombia. Y el Ecuador es parte del Mercosur, en donde los temas arancelarios ya se concluyeron, ya está desgravado completamente, y hay unos contingentes que también ya están liberados completamente para el ingreso de quesos, carne o leche. Y el tema con Chile estaba liberado en un 95% desde hace años. Recién se completó la liberación en diciembre del año pasado. La Alianza del Pacífico. ¿Los acuerdos comerciales generan amenazas? Sí. Los acuerdos comerciales sí generan amenazas, pero generan muchas más oportunidades. Y ahí viene la otra lógica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para combatir esas amenazas? Esperar que papá gobierno, con un déficit de entre 8 y 11 mil millones de dólares, nos dé la solución, o qué es lo que nosotros vamos a hacer a través de herramientas que nos dé el gobierno para salir adelante. Ese creo que es el gran reto que se tiene como Ecuador en este instante, es apuntar a que la sociedad, los productores, las industrias, los comercios, demás, podamos entender que el unirnos no es solamente para ir a pedir al gobierno, sino hay que unirnos para entrar a sectores productivos y procesos productivos de desarrollo para nosotros, primero para nosotros como productores, como industrias, como comercios, y ser parte activa del desarrollo de un país. Señor Gómez, otro de los temas que es importante analizar y considerar en todo este contexto tiene que ver con este paquete de reformas laborales que deberán llegar pronto a la Asamblea Nacional, y justamente el sector agropecuario tiene ahí una serie de preocupaciones. Por un lado, que haya reformas que no precaricen el trabajo de los agricultores y que se facilite de alguna manera la contratación, que permita mejorarse los procesos de contratación también en este sector. ¿Cuáles considera usted que deberían ser algunas de las reformas hacia donde se debería apuntar precisamente para facilitar y mejorar las condiciones en este sector? En este momento, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno, 7 no tienen empleo,
y por ende, al no tener empleo, tampoco tiene derechos laborales. Hay que proteger el derecho de quienes tienen empleo, de esa minoría de 3 de cada 10. Pero tenemos que comprender que el Código Laboral, y precisamente ayer estuve en un debate al respecto, el Código Laboral es un código caduco y que tenemos que ver un código nuevo, paralelo, un código paralelo, y lo vengo repitiendo más de 3 años, un código paralelo en el cual podamos crear condiciones de empleabilidad para esos 7, antes eran 6.5, o sea, tampoco es que hemos mejorado mucho, la pandemia solo agravó el problema. Un código laboral paralelo en donde tengamos herramientas más flexibles de contratación, en donde se priorice el acuerdo entre las partes. En gran medida el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios ya avanzó muchísimo en este tema en el año 2019, ahí estuvimos trabajando muy arduamente todo el año, y en el 2020 salieron tres acuerdos ministeriales que me vienen a la mente. El acuerdo de emprendimiento, entender que un emprendedor se ve muy contraído a contratar, porque el momento que contrata y sobrepasa los 90 días, el trabajador entra con una estabilidad laboral de al menos 3 años, cuando el emprendimiento promedio no llega a durar 2. Entonces, el emprendedor... Señora Gómez de la Torre, usted sabe que estos puntos que usted está señalando, y lo hace con acierto, son denostados, no convencen en absoluto a los sindicatos ecuatorianos. Ellos señalan que debe respetarse por sobre todas las cosas el Código Laboral y no inventar, así lo señalan en una entrevista que esperamos transmitir el día de hoy, el presidente del FUD y de la UGTE, estas políticas también liberales de Guillermo Lasso, que pretende encontrar mecanismos para contratos temporales. A ver, no estamos hablando de contratos temporales. Yo entiendo y hemos conversado con Mesías Tatamuez, pero estos acuerdos a los que me refiero son acuerdos que se han llegado en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahí no es que están los empleadores y el gobierno trabajando a puerta cerrada. Ahí están representantes de los trabajadores. Tenemos a Edwin Salazar, tenemos a Osvaldo Chica, tenemos a Richard Gómez, tenemos a Edgar Zarango. O sea, está Iván Peñaranda. Es gente del sector trabajador que también ha hecho conciencia que la gran mayoría de ecuatorianos, de la población económicamente activa, no tiene empleo. Entonces, podemos seguir defendiendo los derechos de las minorías y en ese discurso decir que no vamos a dar espacio a las mayorías. Allí están los complejos equilibrios justamente para los que tiene que plantear salidas y soluciones del de Guillermo Lasso. Así es. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para más, señor Gómez de la Torre. Le quisiera dejar con una pregunta final al cierre de este diálogo. A más de la apertura comercial que se entrevé entre las políticas a aplicar por parte de Guillermo Lasso, ¿qué otras señas de identidad en su criterio van a marcar las políticas del gobierno en el sector? Creo que una de las principales políticas debe ser la de equidad, en donde hablemos de que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos, pero también reconozcamos que a todo derecho viene una obligación. Y personalmente le digo, creo que este es un gobierno que tiene una responsabilidad muy grande, no solamente hacia el Ecuador, sino hacia Latinoamérica. Porque tenemos que preservar definitivamente la protección social, pero no podemos descuidar el ámbito económico, porque caer en situaciones como las que vivimos en octubre del 2019, donde recuerdo la provincia de La Suay, puntualmente Cañar, estaban bloqueadas, sin alimentos, sin medicamentos y sin combustible, no es sostenible, y no podemos caer en situaciones como las de Colombia, con grupos desestabilizadores que están trabajando permanentemente para ver cómo destruir gobiernos. El Ecuador es un país que tiene oportunidades, se han abierto decisiones de buscar un cambio en libertad. Eso es lo que se votó. No solamente se votó por un candidato a la presidencia, se votó por un cambio, se votó por más libertad y se votó por menos corrupción. Bien. Y creo que el camino es ese. Y la única forma de hacerlo es empujar todos el mismo barco llamado Ecuador.
Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al señor Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector agricultor. Son las 8.